otro factor importante, que creo que esto es bastante sencillo, es el tema del hospedaje. Hoy en día pues existen muchísimas aplicaciones, muchísimas plataformas en donde podemos buscar hospedajes, y en esas mismas plataformas nos enseña exactamente en dónde está la ubicación del hotel. Entonces obviamente eso es una ventaja y lo hace mucho más fácil para encontrar un hospedaje que se adapte a nuestras necesidades, a lo que estamos buscando. Que al final, si uno se mete a internet a investigar, probablemente el internet lo que te va a mostrar son los lugares más turísticos, y vas a llegar y va a estar lleno. En cambio, pues la gente local obviamente conoce ciertas cosas que no son tan populares. Y algo también que me ha pasado es que, por ejemplo, he pagado ciertos tours que los hacen personas locales, y aprendes muchísimo, o sea. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 10ª temporada, temporada de tercer aniversario. ¡Comenzamos! ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Estoy muy contento, yo soy Héctor León, estoy muy contento de estar esta noche con ustedes. Y la verdad es que alegre porque, bueno, vamos a tener un tema que particularmente a mí me gusta y me apasiona mucho. Es nuestro episodio número 130 y se llama ¿Viajar es fácil o difícil? Y esta noche, bueno, contamos con la presencia de una gran amiga y una profesional espectacular, Clarisa Arévalo. ¿Cómo estás, Clary? ¿Qué dices? Hola, Héctor. Muy bien, gracias por tenerme por aquí. Sí, caray, un placer. La verdad es que hace algunas semanas por ahí Clary nos compartía un poco las experiencias que ha tenido este mundo de los viajes y dije, oye, ¿por qué no? Vamos a platicar un rato y a conversar sobre pues, lo que has hecho al respecto con todas estas aventuras que has vivido en diferentes países, porque al final, algo que nos gusta en Grow Together, mi querida Clary, es dejar esa semillita en donde dices tú, mira, yo pensé que era bien difícil, no es tanto, y entonces uno empieza a hacer cosas para poder desarrollar diferentes temáticas. Y el día de hoy, bueno, pues conecta mucho con temas de placer, con temas de diversión y también con temas de autobúsqueda, autoconocimiento, entre un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, queridos amigos, antes de arrancar con la conversación, para quienes no conocen a Clary, déjenme les platico que Clarisa Arévalo, ella es guatemalteca. Eso significa que hoy es episodio internacional, ¿no? Ella es guatemalteca, psicóloga industrial u organizacional, depende cómo se escucha en sus países. Tiene más de 7 años trabajando en el área de recursos humanos para una empresa de alimentos multinacional. Y previo a esto, trabajó un poquito más de 6 años en una empresa enfocada a servicio al cliente. Una de las cosas que más disfruta hacer en los tiempos libres es poder viajar, vivir nuevas experiencias, conocer otras culturas, otras formas de pensar. Y fíjense, chéquense el dato. Ha tenido la oportunidad de conocer 23 países en 3 distintos continentes. Y bueno, eso le encanta visitar, compartir y sobre todo, pues al momento de compartir esas experiencias con otras personas, dar algunos consejos, recomendaciones en base a la experiencia que ha tenido. Y bueno, pues qué maravilla tenerte esta noche por acá con nosotros, Clary, pues para que nos compartas todo esto. Súper, no, gracias, Héctor. Hay un punto importante. Pues obviamente tenemos ciertas palabras que usamos de manera distinta, entonces espero no utilizar una palabra de manera incorrecta. Ahí si lo hago me avisas, Héctor, pero nada, o sea, la verdad es Voy a que un hacer gusto así estar aquí. Gracias por la invitación. lo que voy a hacer es lo que Clary quiso decir y ahí lo acomodamos, no te acuerdas. Sin ningún problema. Buenísimo, me parece. Perfecto, Súper. pues si quieres vamos a arrancar. Me gustaría empezar con esta pregunta que creo que es básica, pero nos va a dar buen norte, ¿no? ¿Es sencillo viajar y conocer muchos lugares? Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia. Bueno, creo que es una pregunta bastante interesante. No sé si lo podría definir como algo difícil o fácil, porque creo que viajar abarca muchísimas cosas, muchísimos factores, variables distintas. Y primero, si querés, empiezo por ahí. Primero va
va a depender mucho de tu nacionalidad, aunque no lo crean, así es, porque por ejemplo, ciertas nacionalidades te piden te piden una visa, por ejemplo, para entrar a ciertos países, pero otras probablemente no sea el caso. Les doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo como guatemalteca, no sé si aplica para el caso de México, pero yo como guatemalteca necesito una visa para viajar a Tailandia. Entonces, se los cuento como experiencia propia. Y otra complejidad que yo tengo estando aquí en Guatemala es que pues no tenemos la ventaja que ustedes tienen como México de que tenemos embajadas de otros países aquí, sino que aquí eso es bien reducido. Entonces en Guatemala no existe una embajada de Tailandia. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Tuve que mandar toda mi papelería para México, todo el tema del pago de la visa en el banco fue todo un rollo, entonces me costó muchísimo, no es imposible, pero pues sí es algo complicado, ¿no? Que requiere tiempo, requiere que te pongas a investigar cómo hacerlo, qué es lo que tenés que hacer. Entonces, creo que ese es un primer paso con todo el tema de viajar siempre, ¿verdad? El tema de la visa, ¿verdad? Depende a dónde querrás ir, tenés que averiguar si necesitas una visa o no y luego pues ya hacer el trámite. Eh, Otro factor que también hay que tomar en cuenta es el tema de las distancias, temas de conexiones y ese tipo de cosas, ¿verdad? Si vas a viajar a un lugar cercano, pues no pasa nada, ¿verdad? Es sencillo, un par de horas y ya estás en tu destino, pero cuando son viajes muy largos, pues es un poquito más cansado, tenés que disponer de más tiempo. Eh, y también creo que es una ventaja que ustedes tienen en México, que tienen varias opciones de vuelos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guatemala solo tengo una opción para viajar a Europa, por decirlo así, y es un vuelo que no sale todos los días. Entonces, eso obviamente reduce las posibilidades y lo hace un poquito más complejo, pero estando en países más grandes, pues obviamente tenés más opciones y eso pues obviamente te facilita porque puedes ir revisando qué opción es más accesible en cuanto a dinero, ¿verdad? ¿Qué es más barato? Entonces creo que esa es una ventaja que tienen en ciertos países y que en otros pues no tenemos mucho. Eh, Otro factor importante que creo que esto es bastante sencillo es el tema del hospedaje. Hoy en día pues existen muchísimas aplicaciones, muchísimas plataformas en donde podemos buscar hospedajes y en esas mismas plataformas nos enseña exactamente en dónde está la ubicación del hotel. Entonces obviamente eso es una ventaja y lo hace mucho más fácil para encontrar un hospedaje que se adapte a nuestras necesidades, a lo que estamos buscando. Cerca de los lugares que queremos visitar. Entonces, creo que por esa parte es relativamente sencillo todo el tema del hospedaje. Tema de transporte, igual, ¿verdad? Hoy en día existen muchísimas opciones para movernos de un lado a otro. Hay países que tienen una infinidad de medios de transporte, que el tren, que el tranvía, que el metro. Entonces, creo que eso es bastante sencillo. Nada más es de que uno se ponga a investigar qué tipo de transporte hay en el país al que uno va a viajar. Eh, pero creo que eso es relativamente sencillo, como te digo. Eh, y bueno, esto por mencionarte algunas cosas que igual más adelante en la conversación les voy platicando un poquito más, pero creo que hay, como te digo, hay muchos factores que abarcan el viajar. Hay algunas cosas que pueden ser un poquito más complejas, otras que son relativamente sencillas, pero lo que sí te puedo decir es de que vale la pena. O sea, al final todo ese sacrificio, el tiempo que uno le invierte, el dinero que también uno le invierte, pues vale totalmente la pena. Entonces, eso te diría. Buenísimo, buenísimo, Clary. O sea, de entrada ahorita ya nos hablaste de movilidad, de trámites, nos hablaste de cosas que debemos de cuidar.
Y sin duda, a mí me viene a la mente un concepto clave que es la planeación. O sea, no es como que vayas y digas, voy allá y se da mágicamente todo, sino que hay que meterle tiempo, hay que investigar, como bien dices, hay que planear exactamente cuando vas a cierto lugar, ya tener previsto cuál es el transporte, a qué lugares vas a visitar, porque obviamente y seguramente ahorita podemos profundizar en eso, ¿no? Pero pues si tú vas con una agencia de viajes, pues la agencia de viajes te arma todo el viaje, pero obviamente eso implica quizá un poco más de costo porque ahí se tiene que repartir dinero para todos lados, no para la agencia, para los convenios que se tienen, ta, 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 ta. Y puede ser muy cómodo, pero a lo mejor con un costo diferente y a lo mejor con restricciones de tiempo porque te traen actividad, ya se acabó la que sigue, ya se acabó la que sigue y tiene sus implicaciones. Ahorita me gustaría que nos platiques un poquito cómo es eso, ¿no? Y el hecho de que tú lo hagas por tu parte, por tu cuenta, pues obviamente tú defines los tiempos, puedes meterle flexibilidad si de pronto un lugar te gustó mucho y tenías pensado quedarte solo una noche y dices, pues no me quiero quedar otra noche más, etcétera, etcétera. Y esa parte está interesante porque yo en ningún lado escucho que hayas hablado de una agencia de viajes. O sea, tú me dices, no, yo me metí, yo hice mi trámite, yo conseguí todo para pagar la visa de Tailandia allá en México, tal, tal, tal. Y obviamente, pues eso implica varias cosas. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué podemos hacer entonces para que los viajes de nuestra vida sean más placenteros? ¿Qué elementos consideras tú que debemos de cuidar? Mira, creo que lo que decías es clave, la parte de la planeación. Es como que es súper importante que podamos planificar qué queremos conocer, qué queremos ver, a dónde queremos ir. Pero a pesar de que tenemos que dedicar tiempo a esto, también tenemos que tener esa apertura y esa flexibilidad de que pueden ocurrir ciertas cosas que no están dentro de nuestros planes, que nos vaya a obligar a cambiar lo que ya teníamos planificado. Entonces creo que tener como que esa flexibilidad es clave para poder disfrutar y no estresarnos porque las cosas no salieron como nosotros queríamos o como nosotros habíamos planificado. Que me ha pasado muchas veces, ya tenemos un plan armado, estructurado y por X o Y razón pasa algo y pues ya no resulta como lo habíamos planificado. Pero es importante como que tener esa apertura y saber que no siempre van a pasar las cosas como nosotros las planificamos y no solamente en temas de viajes, sino que también en nuestro día a día, en nuestra vida, así son las cosas. Entonces, creo que eso nos va a permitir como que sea más placentero o disfrutarlo más, ¿verdad? Eh, Otro creo que va a parecer bastante lógico, pero a veces lo podemos pasar por alto, es creo que si vamos a hacer un viaje que sea, bueno, puede ser solo, nunca lo he hecho realmente, pero no lo descarto, pero que sea con un buen amigo, con mi familia, esposo, hijos, con alguien con quien tengas una buena relación y que sean compatibles, no iguales, pero sí que sean compatibles, porque al final pues vas a convivir con esa persona varios días, semanas, dependiendo de la duración del viaje. Pues obviamente quieres mantener como que esa armonía, ese buen ambiente. Entonces, creo que ese es súper clave, que a veces se nos puede olvidar de que no es lo mismo ver a una persona de vez en cuando que ya tener que convivir con esa persona casi que 24/7. Entonces, eso también es importante. Eh, Eso es Otra clave. cosa, Déjame te interrumpo acá porque dale, dale. sin que digas nombres, pero sí cuéntanos como qué cosas te ha pasado que dijeras tú, ay, cómo se me ocurrió viajar con esta personita, ¿no? Sí, me pasó. Me pasó que planifiqué un viaje con una persona que pues sí era mi amiga, pero al final creo que las dos nos dimos cuenta que no éramos tan compatibles en ese viaje. Entonces, es algo que nunca me había pasado. Normalmente yo viajo con mi hermana y he viajado ahí con algunos amigos también, pero me pasó esta vez y creo que de todo se aprende, ¿no? Entonces, sí, Sí, claro. Y que seguramente son temas bien básicos, como a qué horas nos levantamos, te quedaste dormido, oye, ya van 2 días, ¿qué onda con la agenda?
Oye, son un montón de maletas, o sea, son como de esas cositas, como dices, como de convivencia del día a día, ¿no? Yo quiero hacer esto y la otra persona no quiere, y si bien es cierto, se puede tener flexibilidad de los dos lados, pero también pues hay un límite, entonces eso te diría yo que es clave. La otra es mi recomendación, viajar ligero, o sea, yo siempre trato de viajar con mi maleta de carry-on y mi artículo personal. O sea, en la medida de lo posible trato de no chequear mi maleta porque pues puede que o se pierde o si tengo una conexión y me toca que sacar la maleta y eso puede hacer que me demore un poquito más. Entonces yo creo que eso es algo que sirve muchísimo, no viajar con muchas maletas. También, por ejemplo, si me toca caminar mucho de la parada del tren para el hotel, estar cargando, jalando 2 maletas pesadas, pues cuesta, no es cosa fácil. Entonces, te diría eso. Lo que sí es que algo que he aprendido, si bien es cierto, siempre viajo nada más con carry-on y con mi mochila, siempre en mi mochila meto una mudada de ropa porque pues uno nunca sabe, a veces cuando los vuelos están muy llenos, te piden registrar sí o sí tu maleta de mano. Entonces, ¿qué pasa si, no sé, mi maleta no llega al lugar y yo me quedo sin ropa? Entonces, siempre como que meter una mudada de ropa adicional, porque uno nunca sabe. Y tal vez la última, que iba muy en línea con lo que ya platicábamos, tener como una lista de lugares a los que quiero ir, restaurantes, por ejemplo, que me gustaría visitar, porque luego, y si no lo tenés planificado, perdés mucho tiempo pensando qué hacer. Ya estando en el lugar, pues perdés tiempo en ver qué es lo que voy a hacer, a dónde voy a ir. Entonces, creo que tener un plan, no detallado minuto a minuto, pero ciertas ideas básicas de qué es lo que te gustaría hacer también ayuda como para que sea mucho más sencillo y se pueda disfrutar mucho más. Buenísimo, Clary, buenísimo. Oye, y sin duda, por ejemplo, si tienes amigos o conocidos en el país al que vas, pues siempre es clave preguntar. Yo me he dado cuenta que los locales siempre conocen los mejores lugares para los que vamos de visita. Entonces, este tema de poder preguntar es clave. Déjame te platico que una vez fui a la península de Yucatán, a casa de una gran amiga, Elisa René, que si me está escuchando le mando un beso y un abrazo enormes. Y por ejemplo, cuando había ido yo a visitar desde el tema de turismo sin tener a alguien que viva allá, pues obviamente quieres ir a un cenote, por ejemplo, pues vas al cenote como más popular, generalmente tiene un montón de gente, generalmente llegar es costoso, tal, ¿no? Y esa vez que fuimos con Eddie, Ujú. nos llevó a 3 cenotes hermosos, privados, el acceso estuvo súper fácil, anduvimos en cuatrimoto, creo que es de las visitas pues sí, o sea, de las visitas o viajes que más he disfrutado, porque pues ellos conocían todo esto, ¿no? Ella y su marido, el Oscarín, pues conocían una playa bonita, con buena vista, tal, pero sin gente, donde te tienen súper bonito, donde la comida está deliciosa. Yo sé que de pronto las plataformas te pueden dar ciertos servicios donde pues ves los reviews de diferentes servicios que te dan en temas de turismo. Pero esto de conocer gente de la localidad, no sé cómo te ha ido con eso, pero es clave para aprovechar al máximo ciertas visitas, ¿no? Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo, porque al final si uno se mete a internet a investigar, probablemente el internet lo que te va a mostrar son los lugares más turísticos y vas a llegar y va a estar lleno. En cambio, pues la gente local obviamente conoce ciertas cosas que no son tan populares. Eh, y algo también que me ha pasado es que, por ejemplo, he pagado ciertos tours que son, que los hacen personas locales y aprendes muchísimo, o sea, aprendes muchísimo de la cultura, de cómo es su estilo de vida, religión, política.
Entonces, eso también es parte de como que el viaje, ¿no? Conocer, aprender. Definitivamente no es lo mismo ir por tu cuenta que poder tener recomendaciones o ir con algún local que te muestre lo que hay más allá de lo turístico. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el país que más te ha gustado? Esa es una pregunta difícil. Pero te diría que, bueno, a mí me gustan mucho los destinos tropicales. Ujú. Me gusta mucho el sol, la playa. Nosotros en Guatemala tenemos una, pero no es playa de arena blanca como tal. Y uno de mis sueños siempre había sido conocer una playa de arena blanca. Eh, y las playas de Tailandia me dejaron enamorada. O sea, creo que es uno de los países a los que sin duda regresaría. Es un país hermoso, espectacular. Y la gente es súper amable. No, o sea, me encantó. Creo que está en mi top 3. Órale, súper bien. Y aparte ese es, ¿cómo se llama? Ese es reciente, según yo, ¿no? Sí, sí, de hecho fui a inicios de este año. Está largo el viaje, pero vale la pena 100%. Ah, a ver, cuéntame, de Guatemala, ¿dónde, cuántas horas? Danos detalles. Ay, Dios, no sé, ni siquiera sé si me recuerdo. Ah, sí, mira, creo que hice Guatemala, Washington o Houston, una de las dos, no me recuerdo muy bien. Después hice Houston, San Francisco, o Washington, San Francisco. San Francisco, Singapur, que fue un vuelo de 17 horas, es el vuelo Oh, más largo. De hecho, me Dios, puse a no. investigar y creo que es como de los 4 vuelos más largos del mundo. Me quedé en Singapur una noche porque pues era necesario hacer una pausa. Sí, claro. Y ya llegué a Tailandia, pero fueron como después, o sea, después hice Singapur, Tailandia el siguiente día, pero fueron como unas 30 horas tal vez, sin contar que me quedé toda la noche en Sí, claro, Singapur. Pero claro. sí, cansado, Wow. cansado, pero vale la pena. Sí, completamente, claro. Oye, y por ejemplo, ya que entramos en estos temas de los viajes, me gustaría que le compartas un poco a la audiencia cuáles han sido como estas falsas creencias que se dan en torno a viajar, ¿no? O sea, yo de las que he escuchado es, no, hombre, es carísimo, eso de viajar es para gente rica nomás, justo tengo que llevar un maletón para poder darle cobertura a los 15 días que estoy allá, no sé, ¿cuáles son esas cosas que fuiste como tachando de tu lista de creencias falsas que dijiste, no, no es así, mira, yo viví otra cosa? La primera que decís totalmente, o sea, creo que una de las creencias más comunes es que necesitas mucho dinero para viajar y pues obviamente sí necesitas tener un presupuesto, pero hoy en día existen muchas opciones que son bastante accesibles. Eh, por ejemplo, creo que también hay cosas que hay que tomar en cuenta. Si vas a viajar, tal vez revisar temporada donde no sea temporada alta, sino una temporada baja, temporada media, porque obviamente esas temporadas probablemente los tickets van a estar mucho más baratos. O sea, yo he visto ofertas y es de Guatemala, Europa, $350. Entonces, creo que es de uno dedicar el tiempo de buscar y lo que te decía, o sea, mucho tiene que ver temporada. Igual, los precios de los hoteles, de los restaurantes también suben muchísimo cuando son temporadas altas. Entonces, eh, pues hay que tener en cuenta ese tema y que pues existen muchas opciones de hospedaje, pues algunas obviamente muy caras, otras media y otras bastante accesibles. Entonces,
creo que a veces decimos, no, es que es muy caro, pero realmente nos hemos sentado a hacer un presupuesto, a buscar, ahí no sé, ¿verdad? No sé si la respuesta es sí o no, o solamente tenemos esa creencia y asumimos y ni siquiera hacemos el intento de planificar o de ver cuánto me podría salir un viaje. Entonces, esa sería una. Creo que también otra creencia que se tiene es que viajar en avión es peligroso. Y de hecho, viajar en avión creo que es el medio, por lo que he leído, es el medio de transporte más seguro que hay. Por ahí leía que es más probable que te ganes la lotería, que tengas un accidente de avión. Entonces, creo que eso también es a veces alguna creencia que tenemos. Eh, Esto también, que hay que pagar tours cuando viajamos, no necesariamente, para serte honesta, cuando yo viajo, de vez en cuando sí pago tours, pero la mayoría del tiempo, entre mi hermana y yo, como que armamos el itinerario y lo que tú decías, eso nos permite tener flexibilidad de que, bueno, si me gustó este lugar, puedo regresar. Sí, Si me gustó este otro lugar, me puedo quedar el tiempo que quiera, no tengo que andar corriendo. Entonces, no es necesario, ¿verdad? Que si viajas tengas que pagar un tour. No, también creo que es una creencia que tenemos y no. uh-huh. Eh, si no hablo el idioma, no me voy a poder comunicar, que eso también a veces es una limitante que nosotros mismos nos ponemos. Y bueno, hoy en día existen aplicaciones que te pueden ayudar si no manejas el idioma, pues tú hablas en tu idioma y la misma aplicación te traduce al idioma local, entonces creo que opciones hay. Y también pues en la mayoría de países, pues hay gente que habla inglés, entonces eso también es bueno. Si tenés un nivel medio de inglés, puedes sobrevivir, no pasa nada. Y si no, pues estas aplicaciones te pueden ayudar. Eh, Sí. y la otra te diría, también creo que existe esta creencia de, no, es que si hago un viaje tan lejos, tienen que ser 2 o 3 semanas. Y como no dispongo de este tiempo, entonces mejor no lo hago. Creo que realmente no es así. Eh, yo he hecho viajes bastante largos y de 7 días, que creo que también me toma mucho llegar y regresar, pero vale totalmente la pena. O sea, porque digo, bueno, si no es así, no lo puedo hacer. Entonces, pues prefiero hacerlo, disfrutar 5 o 6 días estando ahí y ya. Pero a veces pensamos que necesitamos mucho tiempo y que si no, no vale la pena. Y definitivamente, en mi opinión, creo que no es así. Entonces, creo que esas te diría yo que son también algunas creencias que yo tenía, que obviamente con el tiempo me he dado cuenta que no son necesariamente así. Buenísimo, buenísimo, Clary, ¿no? Ya me imagino toda la gente que está escuchando, viendo este vivo, o los que nos van a escuchar después en las retransmisiones, están tomando un montón de notas, ¿eh? Porque la verdad es que justo eso, hay muchas creencias que uno tiene que de pronto te limitan, ¿no? Yo fíjate que sí, cierto, antes era de, no, el hotel, este hotel y tal, y de pronto gastas un dineral en cosas que dices, madre santa, a final de cuentas el hotel es para dormir, ¿no? Sí, Ese tipo de cositas. Una vez me cayó el 20 de eso y empecé a jugarla diferente, ¿no? Que también otra de las cosas que he aprendido es que si también tienes una estrategia que pueda combinar esta parte de los hospedajes y los vuelos utilizando millas, puntos y ese tipo de cosas, no lo has mencionado hasta el momento, pero a mí es una de las cosas que me ha funcionado eventualmente, ¿no? Un viaje que tuve justamente ahí a Mérida, donde te digo, me gasté súper poquito, yo creo que menos de $25, bueno, no exageré, como unos $150 más o menos, en un viaje de semana y media, porque el avión lo pagué con puntos, el hospedaje lo pagué con puntos, y la renta del vehículo lo pagué con puntos, eran como las tres cosas más costosas, y pues la verdad es que la manejamos súper bien, porque aparte ya, pues
no nos metimos a restaurantes tan costosos y prácticamente gastamos bien poquito, ¿no? Pero creo que todo este tema, a final de cuentas, creo que tiene razón, es un tema de estrategia, es un tema de decir, a ver, quiero ir allá, ¿cuál es la estrategia que más me funciona? ¿Es una estrategia de puntos? ¿Es una estrategia ¿cómo se llama? De planear Airbnbs, por ejemplo, o los famosos bed and breakfast, que solamente es vas, duermes y el otro día te dan un pan, huevo, café y se acabó. Creo que es un poquito eso, ¿no? Una estrategia y a lo mejor una estrategia de ahorro en el que también tú dices, oye, pues esto me gusta tanto, en 23 países, pues yo imagino que hasta has de tener un budget ahí que o ya sea que guardas un poquito todos los meses o que esperas momentos clave donde recibes una cantidad importante por tu trabajo y que por ahí vas combinando. No sé si tengas un par de tips sobre eso que tú digas, oye, ¿sabes qué? Pues mira, a mí lo que me ha funcionado es tal, como para armar el flujo end-to-end de proceso ahí de planeación del viaje. Yo creo que primero como que tener una lista de qué lugares quiero visitar. Obviamente hacer un presupuesto, me pongo a buscar los hospedajes, más o menos para tener una idea de cuánto podría salir. Y pues al final también es limitarse, pues en mi caso es limitarme de ciertas cosas que tal vez no son necesarias, que voy a gastar dinero y decir, bueno, esto va para el ahorro del viaje. Entonces, creo que yo no soy de mucho gastar, que comprar ropa, que comprar zapatos, sino que mi dinero pues se va para viaje, o sea, entonces creo que también es un poco de sacrificio, bueno, no voy a gastar esto que no necesito, más bien lo voy a disfrutar en algún viaje. Y al final, pues no digo que esté mal hacer una o la otra, pero va a depender mucho de qué es lo que tú querrás hacer, ¿verdad? O sea, si quieres hacer un viaje, pues vas a tener que hacer ciertos cambios, te vas a tener que limitar de ciertas cosas, pero vas a poder lograr hacerlo. Entonces, creo que así es como me he manejado. Buenísimo, Clarín. Oye, y por ejemplo, ¿qué debemos de cuidar? Ya nos has dicho varias cosas, pero algo que tú digas, aguas, tengan cuidado porque esto es clave que lo cuiden en el momento de que vayan a planear o a tener un viaje. Mira, lo que les decía del transporte, creo que eso es bien importante porque me ha pasado que no me meto a averiguar previo a, y bueno, puedo pedir un transporte por medio de una aplicación, pero resulta que al momento y no sé si les ha pasado, pero al momento de tú descargar alguna aplicación, normalmente te manda un código por medio de mensaje de texto que tú tienes que ingresar a la aplicación como que para validar tu usuario y que ya puedas hacer uso de la aplicación. ¿Qué me ha pasado? Que, por ejemplo, estando en otro lugar, no tengo red, entonces el mensaje de texto nunca me llega Claro. y bueno, tengo que buscar otras opciones. Entonces, creo que eso es como que es algo que tenemos que cuidar. Por eso les decía de averiguar el tema del transporte para ya ir listos y preparados, porque bueno, si hubiera descargado esa aplicación en Guatemala, me hubiera llegado el código y lo ingreso sin tema y ya hubiera estado ese tema resuelto. Entonces, te diría que esa es una. Eh, Otra, igual, dependiendo mucho del país al que vayas a viajar, el tema de la ropa, o sea, querés empacar la ropa correcta y me refiero a, bueno, si hay frío, si hay calor, meterme a buscar cómo va a estar el clima cuando yo esté ahí. Y no solamente eso, sino que también sabemos que hay países que tienen ciertas restricciones en cuanto a vestimenta. Entonces eso también es importante averiguarlo. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, cuando fui a Tailandia para entrar a ciertos templos, pues tenías que ir cubierta, en el caso de las mujeres, cubierta de los hombros y pues con pantalón, no podías entrar con short o con falda. Entonces yo me metí a averiguar y justo empaqué como que es el tipo de ropa, porque si bien es cierto, afuera de los templos, pues puedes comprar un pantalón o puedes comprar algo para ponerte encima, pero pues es un gasto adicional
no lo quiero hacer. Entonces, creo que eso es bien importante también, el tema de la ropa y de las restricciones que pudieran haber a los países a los que vas a viajar. Y bueno, lo que te decía de revisar temas de temporada alta, baja, por todo lo de los precios, ¿no? Es mucho más accesible si viajo en temporada media o temporada baja. Entonces, creo que también eso es algo que tenemos que cuidar o que tener en cuenta al momento de planificar un viaje. Y algo que yo hago mucho también es buscar hoteles que tengan flexibilidad de cancelación. O sea, Sí. yo no reservo un hotel que no pueda cancelar. O sea, obviamente hay algunos que te permiten cancelar 3 días antes, pero hay otros que definitivamente no te permiten cancelar. Entonces, siempre buscar opciones que permitan cancelación, porque pues uno nunca sabe lo que puede pasar. Y eso también te da la flexibilidad de, bueno, me gustó mucho este lugar o no me gustó y me quiero ir antes. Entonces, como que esa flexibilidad de hotel, de hospedaje, también sirve muchísimo para que disfrutes más tu viaje y para que al final no tengas, bueno, no perdas dinero. Creo que eso también es importante. Entonces, eso también te diría. ¿Qué otra cosa tenemos que cuidar? Y esto, porque también me pasó, averiguar, y va a sonar feo, pero ya ven que existe de todo, averiguar qué tipos de estafas hacen en los países. Órale. Porque, por ejemplo, en París hay muchas estafas que te hacen en la calle, de hecho yo a veces me he enterado por redes sociales. Por ejemplo, pasan ciertas personas y nos pasó con mi hermana y te piden firmar, no recuerdo exactamente qué, pero te dicen, estamos recolectando firmas y es para alguna buena causa y si tú firmas, luego te quieren cobrar. Y si no pagas, se molestan y como que empieza a aparecer más gente. Entonces, ese tipo de cositas me pasó también en Bali, que fuimos a cambiar dólares por la moneda local y el chavo, el muchacho que nos iba a hacer el cambio, nos quiso robar, no recuerdo cuánto dinero era, pero nos quiso robar porque él nos contó y contó el monto que era. Después, cuando nosotros volvimos a contar, él de alguna forma había sacado dinero para darnos menos. Y luego, pues casualmente vi un video en TikTok de esta estafa, o sea que es súper común. Entonces, también es importante, aunque uno no lo piense, pero averiguar qué tipo de estafas Sí, existen claro. en los países para que no nos pase. Así es. No te vayan a llegar con una cajita de toques como acá en México, ¿verdad? Y te electrocuten. ¿Qué son ¿No te ha toques? tocado? No, No, es una cosa no. que llegan a los restaurantes con un par de, como tubos este es un lápiz, ¿no? Pero con tubos como de este tamaño, tubos de metal, pero están conectados a unos cables y te dan toques eléctricos. Entonces hacen Ajá. retos de ver quién aguanta más agarrando los toques. Pero eso no es una estafa, eso es un chascarro que es muy común en México. Oye, pues fíjate, Salme, que están teniendo temas bien interesantes porque al final el hecho de que ya vayas informada ya te permite ver o anticipar ciertas cosas o ver cómo lo ibas a solucionar. Que esa era una pregunta que te quería hacer y ya empezaste a tocar el punto. Contratiempos, o sea, por ejemplo, ¿hay algún tip de irte reportando con alguien en Guatemala para que sepas dónde andan y sepa y traigas trazabilidad de dónde te estás moviendo? Este tipo de las estafas, ¿alguna otra recomendación? ¿Qué haces tú para evitar contratiempos o cómo te previenes para que no te afecten ciertos contratiempos en los viajes? Mira, normalmente, bueno, yo vivo con mis papás, entonces, y mi mamá siempre es muy de, avísenme cuando lleguen.
todos los días nos escribimos, entonces nada más porque pues uno está súper lejos, uno nunca sabe, entonces creo que es importante como mantener esa comunicación con ya sea un familiar, algún amigo, lo que sea. Y con el tema de los contratiempos, que era lo que te decía al inicio, creo que siempre tenemos que tener esa flexibilidad o esa apertura de, bueno, si algo no salió como yo lo planeé, pues bueno, no pasa nada, vemos cómo se resuelve, pero, o sea, lo que yo he aprendido es no arreglo nada con enojarme, no arreglo nada con estresarme, con preocuparme, o sea, es lo que es. Y bueno, Claro. de aquí para adelante buscar una solución. Porque me ha pasado que, bueno, me pasó algo de viajera principiante, metí mi pasaporte en mi maleta de mano y pues justo me pasó que la maleta de mano me la quitaron antes de subirme al avión y yo me recordé que mis pasaportes estaban ahí hasta que ya estaba sentada en el avión. Y fue cuando iba a Tailandia, entonces yo iba para San Francisco, obviamente iba a necesitar mi pasaporte y mi maleta iba a llegar hasta Singapur, obviamente iba a necesitar mis pasaportes para abordar el avión de San Francisco a Singapur, no los tenía, la conexión era como de 30 minutos, así que perdí el vuelo, me tuve que quedar en San Francisco una noche, y bueno, al final resultó algo no tan malo porque pues ya veníamos de un viaje bastante cansado, 3 conexiones, nos faltaba el viaje más largo y nos tuvimos que quedar en San Francisco y bueno, pudimos dormir, descansar y agarrar energía para lo que seguía. Entonces, creo que a veces pasan ciertas cosas que uno en el momento lo ve como lo más trágico, cómo es posible, pero al final, si uno trata de verle el lado bueno y abrir nuestra vista más allá de lo que está ocurriendo en el momento, creo que siempre vamos a encontrar como que eso bueno, ¿no? El beneficio. Entonces, eh, creo que contratiempos siempre van a haber, pero tiene mucho que ver como la actitud con la que nosotros vayamos a lidiar con esos contratiempos. Buenísimo, buenísimo, Clary. Y seguramente temas de seguridad, seguros de viajero y ese tipo de cosas al día, ¿no? Para no tener temas, ¿o cómo manejas eso? Mira, no sé si tenga que decir esto, pero realmente yo nunca he viajado con un seguro. O sea, yo tengo mi seguro en Guatemala, pero siendo totalmente transparente, no se lo recomiendo, pero no te voy a decir algo que yo no hago. Eh, no, o sea, nunca adquiero un seguro de viaje, nunca. Órale. Que ya a lo Creo mejor va que uno nunca. Sí, claro, claro, claro. Uh-huh, A lo mejor ahí, uh-huh. Clary, un poquito de lo que yo conozco, de lo que he hecho, vale la pena comentar que también dentro de la planeación puedes tener cierto nivel de cobertura cuando viajas con alguna tarjeta de crédito. En ocasiones tus tarjetas de crédito solo te prestan dinero y te cobran un chorro de intereses, pero hay algunas tarjetas que también te dan seguros de viajero y están incluidos en la tarjeta. Obviamente tienen restricciones y tal, pero a lo mejor si tú ya eres un viajero frecuente, dices, oye, pues la tarjeta de tal banco me da una cobertura, por ejemplo, yo con la que viajo me da una cobertura de una cantidad por algún gasto médico mayor, ¿no? Que estar dentro, o sea, tiene que ser fuera de mi país y en un viaje donde ya lo que te piden es el ticket del avión, ticket de hospedaje o los sellos que quedan en tu pasaporte y es lo que te piden para generar la cobertura, ¿no? Algunas de estas tarjetas de crédito también te dan apoyo legal, porque pues nunca sabes de esto que nos platicabas de una estafa, si se hizo más grande el pleito y terminas en la policía y tal, pues ese tipo de temas, cobertura en tu idioma y etcétera, etcétera, ¿no? Para no entrarle más detalle, porque al final el tema es justo como investigar Uh-huh. coberturas puedes tener cuando viajas con ciertas tarjetas de crédito. Algunas te dan pases VIP a las salas VIP, obviamente,
otras te generan cierto nivel de cobertura, y un poquito ahí para quien está escuchándonos, pues vea alguna otra alternativa utilizando esto, y no necesariamente tienes que adquirir un seguro de viajero. No, eso está Oye, buena, voy a averiguar. sí, Yo sí, también estoy aprendiendo. sí, es que justo ahí rebotando ideas, por eso nos gusta mucho este programa, porque termina uno aprendiendo. En las conversaciones siempre aprendes, esa es una realidad. Y a mí en algún momento un amigo me dijo, oye, pues tú que viajas mucho deberías de sacarte esta tarjeta de crédito. Y yo, no, hombre, ¿para qué? Ya tengo. Y me empezó a decir esto, mira, por ejemplo, esta tarjeta que traigo no recuerdo si son 300 o $500 para comprarte una o dos mudas de ropa si no llega tu maleta. Y lo único que le tienes que presentar al banco, mandar por mail, es ¿cómo se llama? La hoja que te dan en la aerolínea donde dicen tu maleta está perdida y la promesa de entrega es en 12, 24, 36 horas. Entonces eso lo mandas por mail, ya lo ocupé una vez, lo mandas por mail, y te dicen autorizado por tantos dólares, ¿no? Y entonces vas con esa tarjeta de crédito, pagas, y ya en el corte te hacen la bonificación y te dice ahí, ¿cómo se llama? Servicio de los package, una cosa así dice por el estilo, ¿no? Entonces, ese tipo de coberturas, y fue gracias a que este amigo me decía, mira, te va a dar pase VIP, te va a dar una cobertura ¿cómo se llama? De equipaje perdido. También te da en algunas ocasiones upgrades en tus asientos, ¿no? Puedes ir de zona turista, y a veces te da upgrades a zona premier. Te da puntos, obviamente, y los puedes cambiar después por no sé qué. Y a lo mejor terminas pagando una cantidad pequeñita por la tarjeta, ¿no? Yo pago como $200 al año, y la verdad es que se pagan los servicios que te da. Pero sí, justo es eso, es como identificar qué tarjetas te pueden dar ciertos servicios para que vayas con cierto nivel de cobertura. Y lo Muy que bien. decís también ahorita que lo mencionaste, o sea, también hay ciertos programas de millas que no Ujú. necesariamente tenés que tener cierta tarjeta de crédito, sino que simplemente te registras y te dan un usuario o un número de viajero frecuente, y ahí vas acumulando millas conforme vayas adquiriendo boletos de avión. Entonces, eso también es algo que sirve muchísimo. Exactamente, exactamente. Muy bien, Clary. Oye, pues ya, fíjate cómo se pasa el tiempo, ya traemos por ahí 45, 46 minutos conversando. No sé, hemos tocado un montón de temas. ¿Hay algún tip adicional que quieras darle a la audiencia, que tú digas, oigan, ahí les va por ejemplo, el top 3 de los países? Ya nos dijiste Singapur, perdón, Tailandia, ¿no? Ese es uno. A lo mejor que nos platiques un poco del otro, los otros dos que están en el top 3, me gustaría ver si nos compartes eso. Y ya para cerrar, como cuál es algún tip adicional que le puedas dar a la gente para que quien tiene en la mente ahí, oye, ya quiero hacer un viaje y ya tomó varias ideas de acá, diga, ah, claro, por ahí voy a empezar, ¿no? Súper. Mira, creo que otro que está en mi top 3 es Croacia. Eh, Creo que no es un destino muy popular, pero quedé encantada con el país. Igual, pues, es un país que tiene playa. Fui justo en verano, entonces el sol me encantó. No sé si hay por aquí fans de Game of Thrones, pero yo no soy fan, pero entiendo que muchas de Los las rodajes. escenas se grabaron ahí, ajá. Entonces existen tours exclusivamente como para ir a visitar los lugares en donde se grabaron las escenas más populares. Entonces habían como por ahí muchos fans de la serie, y oía que la gente estaba fascinada con ese tour. Y hay mucha historia, entonces eso también me gustó muchísimo. Eh, y el otro que te diría, eh, una isla en Grecia que se llama Mykonos, pues también es tropical. Sí. eh, entonces, también, o sea, las playas, el lugar, no sé si han visto fotos, pero las casitas blancas, los molinos, eso también espectacular. Entonces creo que esos estarían.
en mi top 3. Y otra que está un poquito más cerca, Roatán, que es una isla que está en Honduras, igual, o sea, súper recomendada, espectacular, o sea, a los que les gusta como que lo tropical, la playa, las islas, Roatán, o sea, eso también está como en mi top, súper, súper lindo. Y la otra que me hacías como que recomiendo para alguien que quisiera iniciar esta jornada. Eh, bueno, creo que de todo lo que les he platicado, creo que lo primero es tener claro de a dónde me gustaría ir, ¿verdad? Creo que ese es un punto importante. Pues yo tengo una lista de países que quiero visitar próximamente, entonces obviamente tener un norte de qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero ir, para así poder entonces, lo que te decía, armar un presupuesto y ya tener como un poquito más de claridad de, bueno, cuánto necesito más o menos, cuánto tiempo me va a tomar llegar a ese monto. Eh, Otra que te diría, y que yo en mi caso no lo recomiendo, no estoy diciendo que sea una mala opción, pero yo no lo recomiendo, es el tema de agencias. Eh, pero, o sea, creo que lo que vale la pena es, bueno, puedo cotizar con una agencia, yo cotizo por mi lado prácticamente que lo mismo que me está cotizando la agencia, el mismo ticket, el mismo hotel, las mismas actividades y hago un comparativo para ver si me conviene más hacerlo por mi cuenta o si me conviene ir con la agencia. Pero yo una vez viajé con agencia y me di cuenta que la diferencia es abismal, o sea, es muy, Claro. muy grande. Entonces, no es algo que recomiendo, pero pues es algo que se puede evaluar dependiendo la preferencia de cada uno, porque obviamente viajar con agencia te da comodidad de no te tenés que preocupar que por el transporte, que a dónde vas a ir, sino que la agencia ya te lo arma todo, que también es algo bueno. Entonces, tiene sus pros y contras. Eh, y también investigar, o sea, investigar del lugar, investigar tema de transporte, temas de hospedaje, temas de comida, eh, de vestimenta, lo que te decía, de clima. Entonces, en general, como que hacer una investigación sobre el lugar. Eso como que te da mucha luz. Y bueno, puede ser que cuando investigues ya no te llame tanto la atención, puede pasar. Sí, claro, claro. Entonces, creo que eso te diría yo como para aquellos que quieren iniciar como esta aventura. Buenísimo, Clary, buenísimo. Oye, pues qué buenos tips. La verdad es que está espectacular todo lo que nos compartes. Ya casi te alcanzo, yo llevo 5 países, entonces dentro de poquito te alcanzo a los 23. Entonces, no, la verdad está espectacular. Ya Qué casi, ya padre, casi. ya casi, qué padres tips nos das. Y pues nada, para ir cerrando, ¿a qué vamos? Vamos con el resumen. Y así es, queridos amigos, nuevamente este episodio 130, viajar, ¿es fácil o es difícil? Con Clary Arévalo. La verdad es que pues, nos dimos un recorrido súper padre por todo este tema de viajar. Para empezar, Clary nos decía, ¿saben qué? No es un tema que sea fácil o difícil. Primero depende mucho de algunos factores, por ejemplo, tu nacionalidad. Hay países que tienen un montón de conectividad, que tienen muchas facilidades para poder visitar ciertos países, pero hay otros países como Guatemala, de donde es Clary, donde hay algunas restricciones, por ejemplo, que te soliciten visa para entrar a algún país, o que para tramitar esa visa tengas que hacerlo en otro país porque no hay una embajada precisamente en el tuyo, ¿no? Entonces, ciertas restricciones te vas a encontrar más allá de que sea fácil o difícil, es un tema de condiciones. Y me gustó cómo nos decía Clary, porque al final de cuentas las condiciones son esas, pero si tú tienes las ganas o el deseo de viajar, vas a empezar a hacer cosas para poder llegar al objetivo, ¿no? Entonces, por ahí nos decía Clary, pues fue mandar los papeles, coordinar lo del pago, pero al final de cuentas hacer el trámite para poder visitar Tailandia, para
visitar Tailandia es hacer el trámite de la visa en México, y esto requirió una logística, una serie de cosas, pero al final de cuentas se pudo lograr llevar a cabo el viaje. Y nos decía Clary, al final de cuentas es un trabajo de mucha investigación, ¿no? Tienes que considerar la lejanía o la cercanía, porque de pronto son viajes largos, y tienes que considerar tiempos de traslado, prestarle atención también a la oferta de los vuelos, porque hay veces que en tu país no necesariamente hay mucha conectividad, y tienes que ver cuáles son tus opciones para poder moverte. Esa logística es clave para poder ahorrar o poder hacer más eficiente tu vuelo y poder disfrutar un poquito más de la travesía. Y nos decía Clary, cuiden también el tema de hospedaje. O sea, cuando voltees a ver el hospedaje, considera que sean hoteles o plataformas que te hagan sencillo el viaje, que te puedas ubicar fácilmente, que estén cercanos a los lugares a donde vas a ir, y sobre todo que tenga flexibilidad, porque este tema de que no puedas hacer cancelaciones termina afectándote en los gastos, ya sea porque tuviste algún retraso, porque simplemente decidiste quedarte más tiempo en una ciudad y ya no llegar a esa otra, o porque tuviste algún contratiempo, perdiste un vuelo y algo pasó. Entonces, este tema de la flexibilidad con los hoteles es clave para que tú puedas jugar con tus tiempos y poderle sacar mucho más provecho a la logística del viaje per se, ¿no? Y nos decía también aguas con el transporte. Al momento de hablar de transporte, mira, hay países que tienen hiperconectividad, ¿no? Y tienen muchísima movilidad, tren, tranvía, autobús, avión. Tienes que investigar todo eso para que sepas cuáles son tus opciones y eventualmente utilizar una u otra dependiendo cómo está tu plan. Pero fíjense, me encantó que al final mucho de lo que nos decía Clary de la conclusión de viajar, pues tiene que ver con el tema de planificar. Y nos decía, primero definan a dónde quieren ir, ¿no? Digan, este es el lugar a donde quieras ir. Pero al mismo tiempo te dice, nada más sé flexible, porque es importante que des chance a que eventualmente pueden cambiar las cosas que han sido planificadas, y es clave que en el momento que las vivas, pues no te enganches, no te enojes, que digas, oye, pues ya perdí el vuelo, fue por algo, mira, al menos pude descansar. Y nos da un par de ejemplos, Clary, que al momento de la planeación, si bien es cierto, tienes un destino, tienes un norte, sabes a dónde quieres llegar, etcétera, pero si algo sucede, también ten esa flexibilidad para que no te eche a perder el paseo, ¿no? Y nos decía Clary, ahí les van tips bien interesantes. Nos decía Clary, viajen con su maleta de carry-on, ¿no? Porque si de pronto metes la maleta a documentar, el porcentaje de probabilidad de que pueda perderse, que no llegue, que eventualmente una de las conexiones tenga algún error, pues obviamente puede poner en riesgo tu viaje. Entonces la maleta carry-on la subes tú, llevas tu backpack y la puedes manejar bastante bien, ¿no? El tip es viaja ligero. Y ojo, en la mochila, en el backpack, siempre llévate un cambio de ropa. Y nos decía Clary, porque a veces los vuelos están saturados, ya no puedes meter la maleta de carry-on arriba en el vuelo. Te dicen, tienes que documentar a fuerza, y resulta que por algo no llegó la maleta, al menos traes ahí pues ropa interior, tu cambio de ropa exterior, y pues puedes sobrevivir 1 o 2 días dependiendo con este equipaje que lleves ahí contigo todo el tiempo, ¿no? Es importante también, nos decía Clary, haz una lista de qué quieres hacer, cuáles son los sitios que quieres visitar, cuáles son los restaurantes a los que quieres ir a comer, y es clave que eso lo lleves de anticipado para que no pierdas tiempo. No es lo mismo que tú digas, ya voy a ese restaurante, a que estés ya 2, 3 de la tarde, digas, ya hace hambre, que vamos a comer, y en lo que lo eliges pierdes un montón de tiempo, y obviamente eso es clave para poder maximizar nuestros viajes, ¿no? También nos decía Clary al final, ya cuando tienes todo esto planeado va a ser mucho más sencillo y no vas a perder tanto tiempo. Y empezamos de pronto a ver las falsas creencias, y les voy a citar, la verdad me encantó porque nos dice Clary, mira, no es un tema de ricos, creo que cualquier persona que quiera viajar, que tenga la intención y se prepare para hacerlo, lo puede hacer. Tienes que cuidar algunas cosas como las temporalidades, que no te vayas en temporada alta para ahorrar dinero, que viajes, otra de las cosas que decía es, se cree falsamente que la gente rica es la única que puede viajar. Y no, o sea, de entrada, pues son esos los puntos que hay que ir considerando. También, por ejemplo, otra falsa creencia estaba relacionada con que los aviones son peligrosos, y nos dice Clary, no, tranquilos, es más fácil que te gane la lotería que te toque morir en un vuelo, ¿no? Estadísticamente hablando. También, ojo con eso, porque se cree que pagar los tours te deja todo listo y todo tranquilo, sin ningún problema, y no necesariamente. O sea, eventualmente tú puedes armar tu propia agenda, puedes establecer tus recorridos sin
depender de un tour para poder conocer los lugares. Otra de las creencias falsas es, oye, si no hablo el idioma no me voy a dar a entender o me va a ser difícil comunicarme, y la verdad es que no. Entre las señas, preguntas o aprovechas el dominio del inglés en muchos países para poder conectar, y si tú lo hablas, pues espectacular, ya la armaste, ¿no? Si haces un viaje, debe de ser 2, 3 semanas para que disfrutes al máximo, decía Clary. No, no necesariamente. Mira, un buen viaje bien planeado, en 7, 8 días puedes hacer cosas espectaculares, ¿no? Entonces, es bien importante, nos decía, ¿qué quiero? Armar el presupuesto, limitarte en el Inter a ciertas cosas para que mantengas ahí tu flujo, guardando lana para poder hacer ciertos sacrificios y que eventualmente ese dinero te pueda servir para alcanzar los objetivos que tienes para viajar. Y para ir cerrando nos dijo, cuiden algunas cosas que es importante que consideren durante el viaje, ¿no? El primero, ojo con el transporte, porque a veces dices, oye, mira, es esta aplicación, la quiero descargar, y en el momento que entras a tu tienda en línea, pues resulta que sí la pudiste descargar, pero al momento de registrarte te quieren mandar un SMS a tu celular, pero en ese país no tiene servicio, así de, pues obviamente ya no pudiste hacer nada. Entonces anticípate, conoce las aplicaciones, descárgalas con tiempo para que eventualmente puedas jugar un poquito que tengas eso a tu favor para poder conectar con eso, ¿no? Ojo con la ropa, de acuerdo al clima, y también con los códigos de vestimenta, nos decía Clary. Es importante tener preparado eso para que de pronto no te quedes fuera de ciertos lugares porque no vas vestido de acuerdo al código de vestimenta que se solicita para ingresar. Aguas con la conectividad del internet, traer ciertos servicios. Ya no entramos a eso, Clary, pero he escuchado que hasta hay chips internacionales y una serie de servicios que pueden ser más baratos. Una de esas hasta te invitamos a la segunda para seguir hablando de viajes porque hay un montón de tela por donde cortar, ¿no? Lo que ya nos decía de los hoteles con flexibilidad para cancelación, averiguar qué tipos de estafas hacen en los países, y nos contó un par muy buenas que hay que cuidar para que no te vean la cara de paisano, decimos acá en México. Ten contacto todo el tiempo con alguien que esté monitoreando dónde estás para que eventualmente pueda darte soporte en dado caso que lo requieras. Y por último, si algo pasa mal, si algo no salió como lo esperabas, si algo de plano se salió de las manos, pues quédate calmo, disfruta la situación y a final de cuentas eventualmente se va a poder mejorar todo lo que planeaste, ¿no? Entonces, la verdad, Clary, un gustazo poder conversar esta noche contigo. Déjame antes de despedirnos decirte que te mandan saludos por acá. Mira, María Elisa Mondragón Ortiz, muy interesante, muchas gracias y muchas felicidades. Y espectacular, Clary, qué padre charla, qué buenos tips nos estamos llevando, y pues ese ha sido nuestro resumen de esta noche. No, súper resumen, Héctor. Buenísimo. No, gracias por invitarme y pues para mí es un gusto poder compartir esto con ustedes. Entonces, mil gracias a Héctor. Buenísimo, Clary. Y pues si alguien quiere eventualmente contactar a Clary para hacerle alguna consulta, para preguntarle algún tip o quiere profundizar sobre algún país que ya haya conectado, pues búsquenla en Instagram como Clarisa Arevalo, así la pueden encontrar. Y bueno, nuestros queridos amigos, les damos las gracias por acompañarnos una noche más en este episodio de 130. Los invitamos a que le den like, a que lo compartan, a que lo envíen a sus amigos, a sus familiares. Y pues recuerden que este espacio lo hemos construido para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Feliz noche para todos y pues Clary, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartirlo, darle like y seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX y en Instagram como GrowTogetherMX1. Hasta la próxima.